Cuchimanes por la vida. ¿Y tú, qué estás haciendo? Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de este su programa Cuchimanes por la vida. ¿Y tú qué estás haciendo? Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre una enfermedad que pues está presente mucho más en los niños y es algo que nos preocupa el día con día. Me refiero a la enfermedad, el cáncer, y sobre todo en cáncer infantil, ¿sí? En los niños. El día de hoy me acompaña la doctora Maritza Martínez Torres, médico especialista en pediatría. Bienvenida, doctora. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, gracias por estar aquí. Y bueno, ella nos va a platicar un poco más sobre esta enfermedad y de lo que está pasando, sobre todo en la población infantil, en estos niños que son susceptibles, sobre todo, ¿no? Por el rango de edad, a muchísimas enfermedades, y en especial también en el cáncer. Pero bueno, doctora, para iniciar el programa, ¿nos puede definir qué es cáncer? Bueno, nuestras células como tal son, pues, siempre dijéramos las que hacen que funcione nuestro organismo. A veces hay como que equivocaciones y empiezan a crearse otro tipo de células que son las que denominamos células malignas o células que están. Y pues bueno, ahí puede haber nuevo crecimiento celular, por eso muchas veces se llama neoplasia, y ahí hay benignas o malignas. Las que son malignas, o sea, las que dañan a nuestro organismo en general, pues son las que se denomina como cáncer. Claro. Estas células van aumentando de número. Sí, van aumentando en número y su progresión es muy rápida, a diferencia incluso de las células normales. Ok, ¿hay alguna diferencia entre un cáncer en un niño y un cáncer en una persona adulta? Sí, lo que pasa es que es diferente la estadística que hay en los niños que lo que hay en los adultos. Por ejemplo, en los niños lo más frecuente son las leucemias, que son es un cáncer como tal de la médula ósea. Claro. Y de ahí siguen los linfomas, los retinoblastomas, los cánceres que son del cerebro y los osteosarcomas. En los adultos es diferente, incluso en los adultos hay leucemias, pero son de otro tipo de leucemias. Claro, hablamos mucho, ¿no? O escuchamos, al menos en el ámbito pues médico y también hasta social ya, esto de leucemias, linfomas. ¿Qué diferencia hay entre una leucemia y un linfoma? ¿Cuál es lo que los diferencia? Bueno, las diferencias son muchas, pero en general es que uno es, por decirlo así, un tumor y el otro es más bien es la malignidad de las células de nuestra médula ósea. Nuestra médula ósea, para los que no son médicos, es lo que nos genera los glóbulos rojos, o eritrocitos, los glóbulos blancos, conocidos como leucocitos, y las plaquetas. Por eso mucha gente piensa, ay, si tiene anemia le va a dar leucemia. No, no es así, es parte, es un componente de... ¿Qué hace la leucemia? Que esas células no se diferencien bien y empiecen a no producir adecuadamente glóbulos rojos, tampoco glóbulos blancos, que en general sirven para nuestras defensas, y por ejemplo las plaquetas, que sirven en rangos muy generales para que coagulemos, ¿no? Entonces, al no haber ese tipo de células, pues empieza a ver todas las manifestaciones que puede tener un niño. Claro, doctora. ¿Y cuáles son las más comunes aquí en el estado de Tabasco, en nuestros niños? Bueno, de entrada, yo considero que el cáncer siempre ha estado ahí, ¿no? La cuestión es que, desafortunada o afortunadamente, de inicio lo que más teníamos en la niñez, sobre todo de Latinoamérica o de países en desarrollo como es el nuestro, eran infecciones respiratorias y pues de ahí fallecían y ni siquiera nos dábamos cuenta que iban a desarrollar otra cosa, ¿no? Conforme se empieza la vacunación, se empiezan a prevenir la era de los antibióticos, las vacunas, pues estas infecciones van disminuyendo su incidencia y también obviamente su mortalidad, ¿no? Antes pues casi todos, ¿de qué se morían los niños? De gastroenteritis, se deshidrataban y ya. Y entonces actualmente como que va en auge el aumento no es que vaya el aumento, sino el diagnóstico de las enfermedades cancerígenas. De hecho, actualmente se refiere que es la primera causa solamente superada, por ejemplo, en la adolescencia por los accidentes. Claro. Primero son los accidentes y después siguen las muertes por cáncer. Entonces, es más bien que ya como se tiene una mejor calidad de vida, pues ya podemos diagnosticar más estas enfermedades. Y además, muchas antes, pues no es que no se reconocían. Se hacían, pues incluso había esos mitos, ¿no? De pues que quizás
lo embrujaron o quién sabe qué le pasó y falleció, ¿no? Entonces actualmente también muchos afortunadamente ya tienen el diagnóstico. Nuestro objetivo obviamente que ahora sea el diagnóstico más oportuno para que podamos tener un mejor pronóstico. En Tabasco tenemos una alta incidencia, te voy a dar el número exacto, no vaya errar, ¿no? a errar y a decirte un dato. En Tabasco más o menos tenemos una tasa de 7 casos por cada 100,000 habitantes. Y más aproximadamente de casos pediátricos se considera que hay 80 casos detectados cada año, casos nuevos, pues, que se suman a los casos que ya tenemos. Entonces sí tenemos una gran alta incidencia. Y de ellos, pues los más frecuentes son los leucemias, decíamos el de médula ósea, los linfomas y los tumores del sistema nervioso, que más o menos, que es muy similar a lo que se tiene en la media nacional. Regularmente pues tienen como un mismo comportamiento. Veíamos en pantalla, en imagen, bueno, los tipos de cáncer en niños, ¿no? En cáncer infantil, como usted menciona, las diferencias que hay, ¿no? De una estirpe a otra, ¿no? El área hematológica, porque son enfermedades hematológicas de la médula ósea, y también del linfoma, ¿no? Del sistema linfático que igual tenemos nosotros en nuestro cuerpo, y pues los tumores, ¿no? Que esos igual serían dijéramos, las 3 primeras, ¿no? Decíamos esas. Claro. Y bueno, ya tenemos, por ejemplo, aquí tenemos algunos como el adenocarcinoma, pero en general, en la edad pediátrica, de los más comunes también son los tumores de hueso, sobre todo en los niños y adolescentes, el conocido como osteosarcoma. Claro. Y un tumor que se presenta sobre todo en los lactantes, en sus primeros 2 años, que es el retinoblastoma. Exactamente. Con esto, pues bueno, la interrumpo. Vamos a continuar en un momento más, a seguir platicando sobre este tema tan importante de cáncer infantil y bueno, sobre todo de la importancia, ¿no? Vamos en el transcurso del programa, vamos a platicarle, y sobre todo a ustedes papás que nos están viendo ahí en casita, pues para que tengan unos conocimientos amplios para cómo detectarlo también a pronto. Vamos a un promocional y regresamos. La mayoría de los cánceres infantiles inicialmente presentan signos y síntomas inespecíficos, lo que puede hacer que se detecten en fases ya avanzadas. Pero bueno, les comento que acaba de llegar, y gracias también por estar como invitada, a la doctora Perla Citlali Simón Domínguez, quien es González, médico especialista en oncología y bueno, jefa igual del departamento de oncología de este hospital del niño de este estado. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí en el programa y con el amplio conocimiento que usted tiene también en este rubro, tanto como la doctora Maritza. ¿Qué le pueden decir aquí a los papás, ¿no? ¿Qué signos, síntomas pueden detectar en sus niños para que estén un poco más alertas, más atentos a esto? Bueno, generalmente se hacen campañas en marco o en conmemoración del Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que es el 15 de febrero. También hay capacitaciones en los centros de salud, de pregrado, posgrado, etcétera. De hecho, ayer fuimos a una capacitación a Cárdenas, y esto hago hincapié porque el motivo de nuestra visita hoy es promover el taller que vamos a tener de detección oportuna. Y hablando de los signos y síntomas más frecuentes, como las causas de cáncer más frecuentes son leucemias, linfomas, tumores del sistema nervioso central, masas abdominales, tumores oculares, los signos más frecuentes son fiebre intermitente, crecimientos ganglionares, dolor de cabeza que los despierta, dolor óseo que los despierta, y hago hincapié en eso porque siempre comentamos en las capacitaciones que todo lo que interrumpe el sueño generalmente es maligno, ¿no? Siempre hacer eso creo que sería el signo de alarma para los papás. Puede ser que tenga fiebre por una infección, y efectivamente las infecciones son más frecuentes que el cáncer. Claro. Pero aquella fiebre que no responde a los tratamientos convencionales, aquellas fiebres que ya pasaron por múltiples esquemas antibióticos, dices, oye, tú a los médicos también comentarles, también existe el cáncer, también existen las enfermedades inmunológicas, y muchas veces creo que lo que hace que los médicos no
no indaguen más o no piensen en un cáncer, es que nadie quiere que un niño tenga cáncer, ¿verdad? Claro. Ni los papás, ni los médicos, pero eso es inevitable y no hay una forma de detección desde que nace para decir que ese niño va a desarrollar cáncer a lo largo de su vida o en algún momento de su vida. Claro. La predisposición es in útero y algún factor del ambiente hace que se desencadene o se conjunten para que se desarrolle un cáncer. No sale en un tamiz, en el más avanzado, porque a veces dicen los papás, oye, pero yo le hice el tamiz, pero hice tantos estudios, no fallaba en la consulta pediátrica y sin embargo hoy me dicen que tiene cáncer. Y ahí es donde nuestro apoyo son los pediatras, son los médicos generales, son los médicos de primer contacto. Ellos deben estar sensibilizados en que el cáncer existe. Ellos son los que nos refieren a un tercer nivel para nosotros diagnosticar, bueno, confirmar o descartar el diagnóstico y entonces ya se inicia un tratamiento que eventualmente algunos, bueno, dicen no lo quiero llevar aquí, lo llevo en otro lado. Lo que nos interesa a nosotros es que lo reciban. Exactamente, gracias doctora. Y mencionó, bueno, algo de alteraciones del sueño, sí es muy importante. Que lo despierte, por ejemplo, esa fiebre que no te deja dormir o el dolor de huesos que no te deja dormir o que ya estás dormido pero te despierta, ¿no? Que interrumpe el sueño, lo que interrumpe el sueño. Hablando de los tumores óseos, cuando ya indagas, ¿no? Llega el paciente con un tumor o llega el paciente con un linfoma, ¿no? Ya diagnosticado, y dices, bueno, ya nosotros le preguntamos, o los tumores del sistema nervioso central, oiga, ¿cuánto tiempo llevaba con el dolor de cabeza? No, pues llevaba 4 meses, 6 meses, se le dio un tratamiento para esto, para lo otro, y entonces tú ya indagas a propósito, ¿a qué hora le daba el dolor de cabeza? No, pues sabes que le daba generalmente a tal hora, y tú preguntas también de manera intencionada, ¿en algún momento interrumpió el sueño? Es decir, ¿lo despertaba? No, pues sí. Y además vomitaba, y además cada que iba al baño le daba más dolor, no quería ir al baño, pujaba, estornudaba, le daba dolor, y entonces tú dices, ¿sabes qué? Todo eso lo estaba alertando, que es la palabra que usaban, de que algo tenía ese niño. Digo, nadie conoce mejor a los niños que sus papás. Exacto. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Algo tiene, voy con el médico. Entonces los papás acuden. Digo, hay de todo tipo de papás. También hay papás de repente no son tan apegados, o en fin, hay de todo tipo de papás, pero la mayoría de los papás ven algo diferente en el niño y acuden con el médico. Entonces, ¿a quién toca capacitar? Los papás sí están llevando a los niños. Creo que aquí la capacitación, que es el propósito del taller, es para los médicos. Claro, excelente. Y adelante. Algo que yo, bueno, les digo, yo tengo de pronto residentes, o sea, médicos en formación de pediatría. Si el papá o la mamá, sobre todo la mamá, que es la que más está en contacto, te está diciendo es que yo no lo veo bien, siempre hagan caso. O sea, si él dice algo como que tienen esa sensación de que la situación, esa intuición de que no está bien, pues hay que hacerle caso. También de pronto los papás dicen, es que pensé que lo estaba fingiendo. El 80% de los niños no tienen una simulación, como muchas veces los adultos, ¿no? Ay, me da la cabeza, pero no, es que no quería ir realmente a tal lado. Es porque realmente sí les está pasando. Normalmente el niño te dice, me duele la cabeza o me siento mal. Realmente ese niño se siente mal. Entonces el 80% sí tiene una causa orgánica, aunque no sea tan aparente, ¿no? Entonces sí es bien importante buscarlo. Y los que no tienen una causa orgánica normalmente tienen una causa emocional muy fuerte que finalmente también con mucha más razón hay que hacerla tratada, ¿no? No son de fingir, los niños no son de fingir. No, te voy a decir, no, voy a decir como que me duele para no jugar, es así. Claro. Ya entra el juicio, perdón, ahorita completando lo que decía la doctora, ya entra el juicio del clínico. Los papás dicen, veo algo diferente, tiene unas bolitas, tiene mucha fiebre, lo veo pálido, o porque ellos te van a decir, es que se ve amarillito, se ve diferente, no se ve rosita como era su color normal. Entonces ya a ti te toca como médico explorarlo completito, interrogarlo de manera adecuada, y entonces ahí vas a obtener datos que te hagan sospechar o descartar también, ¿no? Tal vez sí tiene una fiebre por una faringoamigdalitis, tal vez tiene una infección de vías urinarias, tal vez lo que le está produciendo los crecimientos ganglionares es una mononucleosis infecciosa, pero eso también, ese ejercicio clínico le toca hacer al médico. Claro, excelente. Hablando de causas, ¿qué factores de riesgo o qué es lo que provoca que haya un cáncer? Aquí los niños entra una parte muy interesante porque la mayoría pregunta si tiene antecedentes familiares. La mayoría no tiene ningún antecedente, es decir, que puede haber cánceres de manera espontánea en una familia que no tenía ningún familiar directo.
Por supuesto que los que tienen familiares directos aumenta el riesgo, es decir, la mamá, la tía, el abuelo, todos fallecieron de cáncer. Bueno, seguramente ese paciente sí tenía una carga genética muy alta para desarrollar cáncer. Lo mismo que las personas que tienen diabetes tienen una carga genética muy alta, más algo del ambiente, los hipertensos, etcétera. Pero la mayoría no tenía ningún factor, que eso es algo muy interesante en los niños. También los médicos esperan que los niños bajen de peso. Dicen, pero es que el niño se ve bien, el niño no ha perdido peso. Los pacientes oncológicos no pierden peso, hablando del niño. Claro. No esperar ver al niño desgastado, demasiado deprimido, ese es el adulto, porque el adulto, a diferencia del niño, tiene otras morbilidades. El adulto es hipertenso, es diabético, ya no le funciona igual ni el... Exacto, fuma, ya no le funciona igual el hígado, otras morbilidades. Le interrumpo, vamos a un promocional y al regresar continuamos platicando sobre cáncer infantil. Continuamos aquí en nuestro programa Cuchimanes por la Vida con el tema cáncer infantil, con estas dos grandes doctoras especialistas en el tema, médicos pediatras y especialistas en oncología. Y bueno, estábamos hablando en el bloque anterior sobre algunos signos, ¿no? Síntomas que aquí ahorita que pues nuestros papás y médicos igual que nos están viendo deben de tener muy en cuenta. Y me llamó mucho la atención el hecho de que alterar el sueño, ¿no? O sea, si es un síntoma que altera el sueño del niño, hay que estar muy pendientes, ¿no? Muchos tienen la creencia que bajar de peso igual es algo que es muy indicativo que está sucediendo, que está padeciendo esta enfermedad llamada cáncer. Algunos otros factores, bueno, y en comerciales ustedes decían que no, ¿no? Si pueden explicar un poquito esto del por qué el niño no baja de peso, ¿sí? Bueno, lo que hacíamos énfasis es que el niño puede tener un buen aspecto y sin embargo tener cáncer, ¿no? A diferencia del adulto que generalmente cuando se diagnostica tiene ya a lo mejor una pérdida de peso detectada o porque tenía una morbilidad asociada, decíamos hace rato, porque también era diabético, porque también es hipertenso, porque también el estilo de vida no es el más sano, hace que el adulto se desgaste, a diferencia del niño. Por eso el niño también tiene ventaja en cuanto a los tratamientos, o tiene un mejor pronóstico, o se espera que a los niños les vaya mejor. ¿Por qué? Porque el niño tiene cáncer en un cuerpo sano, a diferencia del adulto que tiene cáncer en un cuerpo enfermo o un cuerpo ya desgastado por los años. Claro. Por eso es que a veces vemos que gente ya de muy avanzada edad tiene cáncer, le dan los tratamientos de quimioterapia y por supuesto que no lo resisten. Ese hígado no resiste el corazón, los riñones no depuran. Entonces, cuando nos dicen que un niño tiene cáncer, esperamos que sea la misma historia para ese niño y entonces ya todos nos ponemos tristes y decimos, no, pues le va a pasar lo mismo que a mi vecino que tenía cáncer y que falleció y no aguantó las quimios. Y los niños maravillosamente las aguantan. De hecho, los protocolos de niños, si los usáramos para los adultos, vivirían más, pero ¿qué pasa? No los aguantamos. Entonces, esa es la diferencia también del niño y el adulto. Al niño le va mejor, en cuestión a que no tiene otras patologías asociadas. Excelente. ¿Algunos otros factores asociados también? Bueno, creo que más que asociados son protectores. O sea, por ejemplo, ahorita lactancia materna ya está bien demostrado que si tú la das acorde, que son 6 meses como mínimo solo lactancia y puedes prolongarla hasta los 2 años de vida sin ningún otro problema, es un factor protector para que no te dé sobre todo leucemia y linfoma. Se ha visto que los niños que tienen leucemia y no hay más incidencia en los que no tuvieron lactancia materna versus los que sí tuvieron. O sea, es un efecto protector la lactancia para leucemia y linfoma, no para otros tipos de cánceres, pero pues, bueno, ya 2 es bueno, ¿no? Claro, y hay niños que están predispuestos, como la obesidad es algo que sí te puede predisponer, exacto, en lugar de que bajen, la obesidad es algo que sí te puede predisponer, ya bien demostrado. Y los niños que tienen trisomía 21, el conocido como síndrome de Down, por eso son niños que se deben de estar monitorizando al menos cada 6 meses, cada año, porque ellos tienen también un poquito de mayor incidencia en cuanto a leucemias, ¿verdad? Sobre todo leucemias. Sí. Y algunos otros síndromes que también se asocian, pero que no son tan comunes en la población. Pero eso yo creo que ese tip de, darle lactancia, porque aparte de todos los beneficios vas a poderle proteger. Y si tienes un niño con Down, pues hay que estarle monitorizando esa posibilidad. Por ejemplo, sobre lo que dice la doctora y lo que preguntan,
A veces nos preguntan en los foros, los médicos, los pediatras, ¿cómo puedo hacer yo para disminuir esa incidencia, ¿no? Que es tan alta? Mencionaba la doctora aquí en el estado. Promover un estilo de vida saludable también es importante. Los niños obesos, como menciona la doctora, tienen más riesgo de tener un cáncer, al igual que los desnutridos, que además se complican más. Y si además tú como mamá le das lactancia exclusiva 6 meses, ya le estás disminuyendo el riesgo de tener cáncer. Entonces, como mamás, sí hay mucho por hacer. Tomar ácido fólico, que también se ha estudiado como factor protector, y como médico, decir, bueno, promueve un estilo de vida saludable, y si ya tiene una patología diagnosticada como un síndrome de Down o muchos síndromes asociados a cáncer, vigilarlos tú periódicamente, como mencionaba la doctora. En el caso de algunos se asocian con tumores abdominales, bueno, solicito un ultrasonido cada 6 meses porque puede tener un ultrasonido abdominal, porque sé que tiene más riesgo que el resto de tener un tumor abdominal o un cáncer abdominal. Claro, la vigilancia también, ¿no? Que el seguimiento que se le da a nuestro paciente. Y bueno, una pregunta muy común, ¿no? Que sucede también en la población que nos está viendo, o de esas dudas que los papás también tienen. No lo sé, si el niño tuvo algún tipo de leucemia, puede también tener algún otro tipo de tumor en el mismo momento, y hayan 2 tipos de cáncer. ¿El paciente puede tener 2 tipos de cáncer en el mismo momento? Existen cánceres, que esa es una particularidad del cáncer también, que producen metástasis. Quizá ese paciente lo que tiene son manifestaciones en otros órganos de la misma patología. También se describen tumores sincrónicos, es decir, que lo desarrolla al mismo tiempo, pero es muy raro, o segundas neoplasias. Si ya logró vencer una leucemia, pero el mismo tratamiento, la misma quimioterapia puede ocasionarle otro cáncer. Están descritos niños que tienen mieloides cuando antes tuvieron linfoides, o niños que tuvieron un óseo y después tienen una leucemia, o niños que por su patología requerían radioterapia. La radioterapia sabemos que también puede producir cáncer, entonces sí está registrado o demostrado. Y también eso se incluye en la vigilancia del médico, porque cuando se suspende un tratamiento o cuando es el cese electivo, porque ya terminamos el tratamiento establecido, que todo está protocolizado, y lo empezamos a revisar periódicamente y vemos que no hay evidencia de ningún cáncer, eso es parte de nuestro trabajo, o el seguimiento cuando se termina un esquema de tratamiento. Excelente información, pues, sí, o sea, porque sí es una duda, ¿no? Que ellos tienen, ¿qué es esto de la metástasis? Un segundo cáncer, ¿no? Muchos lo dicen como la recaída, pero realmente aparece, también la recaída o la aparición de otro tipo de cáncer, ¿no? Derivado del tratamiento. Entonces, es un tema muy amplio. Sí. ¿Algún tipo de secuela que esto lleve, complicaciones de la enfermedad que puedan mencionar? Muchas. Sí, complicaciones, por ejemplo, por la propia quimioterapia, que era lo que mencionaba ahorita de recaída. A veces los papás le llaman recaída a la toxicidad del tratamiento. La toxicidad es esperada, está descrita, no es exclusiva del cáncer. Ojalá, bueno, sí existen los anticuerpos monoclonales que van dirigidos únicamente a las células que tienen cáncer, ¿no? A las que están provocando todo este problema. Pero la mayoría de los tratamientos son quimioterapias sistémicas que, como su nombre lo dice, tienen efectos en el resto del cuerpo. Dependiendo del mecanismo de acción será el efecto en las células sanas. Por eso se cae el cabello, por eso la boquita se llena de llaguitas. Bueno, es que los pediatras siempre hablamos en chiquito. Se llena de llagas, por eso afecta el corazón con dosis a cierto tope, por eso afecta los riñones, el hígado, etcétera. Perfecto, vamos a un promocional, interrumpo, y al regresar, bueno, va a estar con nosotros la especialista en nutrición para hablar también de este tema tan importante. Bien. Continuamos con su programa Cuchimanes por la Vida, hablando sobre cáncer infantil, y doy la bienvenida también a la licenciada en nutrición, Jocelyn Milla Aguilar. Gracias, Jocelyn, por estar nuevamente en este programa, pues para platicar sobre esto, ¿no? Del cáncer. Las doctoras ahorita nos van a decir un poquito más de las complicaciones que tienen los niños en cáncer, y sí me gustaría también de qué manera abordamos la nutrición durante este padecimiento.
mencionaba llagas, ¿no? Algo muy importante también en boca, Úlceras, úlceras, vómito, alguna cambios otra cosa en que los sea hábitos como intestinales. complicación. distensión abdominal, Sí, se esponjan, pues. Algunos les da diarrea, es muy común. por transgredir Pérdida la de cabello, dieta. ¿no? Sí, bueno, en cuanto a alimentación, igual hay algunos que empiezan a no tener tanta sensibilidad en el sabor, pues. Sí, les cambia el sabor de los alimentos y eso también conlleva que no quieran comer muchas veces. Además de la náusea, exactamente. Claro, entonces, ¿cuál es el papel, gracias, de la nutrición en esta enfermedad? Pues bueno, como ya habíamos mencionado, la alimentación es parte fundamental no solamente para alguna enfermedad, sino para toda la vida, ¿no? Pero principalmente en los niños con cáncer sí es importante tener una buena nutrición porque eso nos va a permitir un buen desarrollo y crecimiento de los niños. Como bien decían las pediatras en el bloque anterior, muchas veces pensamos que los niños van a tender a bajar de peso, sin embargo, llevar una buena nutrición va a permitir que el niño no se sienta enfermo, el niño se sienta bien, va a tener energía, va a estar, va a poder recibir los tratamientos de quimioterapias y radiaciones de manera, pues digamos, más tolerable. También el niño puede que los tratamientos sean muy prolongados, pero llevando una buena nutrición va a permitir que el tratamiento sea a corto o a mediano plazo. Eso también es importante mencionar que va a depender de la sintomatología del niño, porque son situaciones diferentes. También del tipo de cáncer que el niño tenga en ese momento. Como bien mencionaban las pediatras, ellos van a llegar a tener falta de apetito, náuseas, vómitos, estreñimiento, entre otras muchas situaciones, pero esto también es importante, nutrirnos bien. ¿Y qué nutrimentos son importantes? Las proteínas. Las proteínas nos van a ayudar mucho para la reparación de nuestros tejidos, para el sistema inmunitario, pero sobre todo para el desarrollo y crecimiento. Es importante esa parte porque todavía los niños estamos en una etapa de poder crecer, de poder nutrirnos bien. También es importante los carbohidratos, ellos nos van a aportar las energías necesarias para que el niño tenga sus actividades normales, ¿sí? Porque puede hacer el niño sus actividades normales y también nos va a ayudar para nuestros órganos, para que funcionen de manera correcta. ¿Dónde podemos obtener las proteínas? A través de lo que son productos cárnicos, pollo, pescado, semillas, nuez, almendras, avellanas, leguminosas como son frijoles, lentejas, entre otros. Los carbohidratos podemos encontrarlos en el arroz, la papa, las tortillas, entre otros. También es importante que los niños consuman líquidos, no solamente agua, porque siempre decimos consume agua, pero no es solamente agua sino líquidos, porque durante el tratamiento los niños pueden llegar a tener una desnutrición, una deshidratación por falta de líquidos. ¿Por qué? Porque tenemos diarreas, vómitos, entre otros. Entonces los líquidos pueden ser en jugos, en aguas, en sopitas, en caldos, ahí es donde podemos obtener el consumo de agua y también en las frutas y verduras, ya que muchas de las frutas y verduras están compuestos principalmente también de agua. Otro de los importantes nutrimentos que debe de tener el niño son vitaminas y minerales. ¿Por qué? Porque eso nos van a aportar calcio, hierro, magnesio, entre otros, vitamina C, y eso los podemos encontrar principalmente en las frutas y verduras. Es importante que los niños consuman frutas y verduras frescas y de temporada y una gran variedad, no solamente plátano, manzana, sino también jugar con la alimentación de los niños. No porque el niño tenga cáncer significa que tenemos que llevar una dieta, digamos, aburrida, sino tiene que ser una dieta normal, una dieta donde el niño disfrute el alimento. ¿Por qué? Porque a veces, como bien mencionaban, tienen falta de apetito y al tener falta de apetito el niño pues no tiene ganas de nada. Entonces aquí tenemos que utilizar alimentos que para el niño sea atractivo, jugar con los colores, porque hay muchas frutas y verduras con colores muy intensos, naranja, rojo, entre otros. Entonces sí es importante que en el plato del niño tengamos variedad de colores y que sean platos pequeños. ¿Por qué? Porque el niño al ver pocos alimentos tiende a comerlo más fácil, a diferencia que sirvamos porciones muy altas y el niño pues ya no lo quiere consumir porque dice, ay mamá, ya no quiero.
Claro. También otro dato muy importante es que si el niño no tiene apetito, no obliguemos al niño, porque eso al niño como que lo estresa un poquito, por decirlo así. Entonces es importante que el niño coma pequeñas porciones, pero en diversos tiempos. Sí, hay niños que pueden comer hasta 6, 7 veces al día. Eso va a depender del niño, si tiene las ganas. También es importante que los sabores de los alimentos sean agradables, no solamente asados, sino que tengan hierbas aromáticas, alguna especia para dar olor y sabor a los alimentos. Eso es muy, muy importante en la alimentación de los niños. Gracias, Jocelyn. Y doctora Maritza, en cómo los médicos igual llevan una relación con nutrición. ¿Qué tan importante es esta relación interdisciplinaria para el manejo del paciente pediátrico con cáncer? Bueno, el paciente pediátrico con cáncer requiere nutrición, obviamente. Si está hospitalizado, pues normalmente, dependiendo de cada institución, pero normalmente pasa a la nutrióloga, platica con los papás y con los niños, algo que ellos realmente les agrade, porque de pronto a lo mejor sí tiene mucho color el betabel, pero el niño jamás ha comido betabel, no lo va a probar de instancia primera, ¿no? Y pues hace que sea todo acorde, armónico y posterior a ello, muchas veces hay papás que te dicen, el niño aprendió a comer en el hospital. Hay cosas que en su vida había probado y las aprendió a comer y aprenden también las mamás pues como que a cocinarles más variado y más sano, ¿no? Eso que comenta la doctora Maritza es muy importante porque hay que involucrar al niño a que él elija qué alimento puede consumir. Obviamente que también dependiendo la fase va a ser el tipo de tratamiento que va a consumir. Hay dieta normal, o dieta parenteral y dieta enteral. Eso va a depender de la patología del niño. Excelente. Bueno, vamos, gracias Jocelyn por tu participación. Muchas gracias por la invitación. Algo muy rápido, pero yo creo que muy, muy entendible y de mucho apoyo para los papás que nos están viendo y también, bueno, para los médicos, ¿no? Claro. Lo importante es que busquen orientación. Exacto. Vamos a un promocional. De nuevo, gracias. Y regresamos a este programa. Continuamos con la presencia de la doctora Perla Citlali Simón González, médico especialista en oncología, y la doctora Maritza Martínez Torres, médico especialista en pediatría. Y bueno, ya vimos, ¿no?, también la participación de la nutrición y qué tan importante es este tema de la nutrición en los niños, sobre todo para ayudarlos en el proceso, ¿no?, del tratamiento, de todo lo que conlleva el tener este padecimiento y todo el recorrido que van a hacer, pues hasta lograr el éxito, ¿no? Hasta erradicar la enfermedad. ¿Por qué no? Porque sí se hace, sí, claro, sí llegamos a eso. Entonces, una pregunta, ¿cuál es la incidencia, para repetir la información, porque al principio sí lo mencionamos, la incidencia de cáncer infantil en Tabasco, doctora? La tasa es de 7 por cada 100,000 habitantes, que es una de las más altas del país. Y diagnosticamos en promedio 70, 80 casos nuevos por año. Excelente. Y bueno, y esa parte de diagnosticamos, ¿no?, incluye a los médicos. Claro. Qué tan importante es que los médicos sepan, ya lo hemos tocado un poquito, ¿no?, en el transcurso del programa, pero qué tan importante es que los médicos de primer contacto, quienes están en los centros de salud, en un consultorio particular, llegan y ven estos casos, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Creo que el lema siempre es, ¿no?, que dicen, lo que la mente no sabe, pues los ojos no lo van a ver, ¿no? Entonces, lo más importante quizás es la educación como médico. Obviamente a veces, como decía la doctora, llegan los papás con esa inquietud y uno dice, no creo, lo más frecuente, porque además te educaron en el pregrado como durante tu formación, como que pues el cáncer no iba a ser tanto, o porque no quieres pensar en algo que te genera tristeza, ¿no? Sin embargo, no hay que pensarlo así, sino hay que pensarlo como que debe generar esperanza. Decirle, no porque le digas cáncer es ese diagnóstico fatídico y novelesco que tenemos pensado sobre todo en el adulto. O sea, si tú diagnosticas más temprano, las tasas en algunos países como Estados Unidos, Europa, de mortalidad son bajísimas, en nuestro país son muy altas, pero son muy altas sobre todo porque el diagnóstico se hace muy tardíamente. Entonces, nosotros, además de trabajar en una institución y demás,
pertenecemos a Comepen, que es el Colegio de Pediatras, filial de la Asociación Mexicana de Pediatría, y entonces en ese contexto, pues junto con la Secretaría de Salud y el apoyo valor a la doctora Citlali, se organizó un taller diagnóstico para cáncer infantil. Claro, y eso, por eso este programa se llama también ¿Y tú qué estás haciendo? No solo desde la parte de nosotros aquí, televisión universitaria, para llevar esta información a casa, sino ustedes, ¿no? La sociedad y estas asociaciones y también los médicos, ¿qué están haciendo para poder ayudar más, ¿no?, a estos pacientes? Y bueno, ¿cómo se llama el taller, doctora? Ajá, adelante. Sobre lo que decía la doctora, 70% de los casos que diagnosticamos llegan en estadios avanzados. Entonces, como siempre hemos mencionado y todos escuchamos ese eslogan de que el cáncer es curable, se detecta a tiempo. Es muy diferente la historia del metastásico al que está limitado al órgano donde se originó. Es muy diferente la historia de una leucemia incipiente a una leucemia con 600,000 leucocitos, con infiltración estéreo nervioso central y testículos, como llegan la mayoría. Entonces, a veces también nos impacta nada más esa parte, pero no desconocemos esa otra cara de la historia. Ya habíamos dicho que es una tasa muy alta, llegan muy avanzados los pacientes, el sureste tiene las tasas más altas de mortalidad también, y eso tiene mucho que ver con la idiosincrasia, el temor a la quimioterapia, el temor al hospital, y todo lo que se escucha en las redes sociales, con el vecino, con todas esas cuestiones, evitan que el paciente lleve su tratamiento como se debe. Los tratamientos están protocolizados y lo ideal es que no se interrumpan. Si de por sí no se puede garantizar, porque a nadie se le promete la curación, aunque hay cánceres que tienen tasas muy altas de curación, pero si de por sí no hay garantía, siguiéndolo de manera ordenada, mucho menos si se interrumpe un tratamiento, entonces empiezan a haber resistencias y ya no se logra alcanzar el objetivo. Lo que decía de qué estamos haciendo, los médicos, los pediatras, promoviendo la capacitación, que esa parte sí nos toca, porque además dicen, bueno, ¿qué estamos haciendo cada quien? No todo está en las manos de todos. Hay cuestiones que son políticas, hay cuestiones que son ajenas a nosotros. Lo que sí nos toca es capacitar, promover, sensibilizar, y es lo que estamos haciendo con este taller. Si los que estamos retrasando los diagnósticos somos los propios médicos, ¿no? El que ve por primera vez al paciente que no sabe que existe el cáncer, que no sabe que se pueden curar, que no detecta esos signos de alarma. Entonces, capacitarlos para que esto ya no ocurra o sean los menos. Claro, este taller, ¿cómo se llama y a quiénes va dirigido este taller? El lema es, la lucha contra el cáncer es una lucha de todos. Excelente. Porque todos podemos aportar nuestro granito de arena. ¿Hacia quiénes va dirigido? Va dirigido a, pues prácticamente a todo el personal de salud, ¿no? ¿Cuántas veces está, fíjate que mi vecina es enfermera, y entonces yo le pregunto, ¿no? Y te dicen, no, dale, porque sí, de pronto recetan, pero no tenemos esa, entonces, bueno, si ella va, pues también ella que tenga esa chispita, ¿no? Entonces va todo personal de salud, claro, a estudiantes de medicina, porque pues el programa, como lo sabemos nosotros que somos médicos, es tan grande y tan vasto que de pronto no te deja ver tan a conciencia algunos temas, y por supuesto a los médicos de primer contacto con niños, que son médicos generales, médicos familiares, en su mayoría en este estado, y pues a médicos pediatras, ¿no? Que somos los más involucrados en la atención de los niños, pero muchos niños no tienen el acceso a tener un pediatra de primera intención, entonces si no capacitamos, solo nos quejamos, ¿no? Ay, no lo diagnosticó a tiempo, bueno, pero tuviste el interés de educar a esas personas, entonces tenemos a todo ese panorama para estudiantes, para que ayuden, enfermeras, todo el que trabajadores sociales. ¿En qué fecha y en qué lugar se va a llevar a cabo este taller? Es este sábado 25 de mayo, pues ya pronto, ¿no? Son 2 fines de semana, en el Centro de Rehabilitación Estatal, que está en Casablanca. Claro. Nos hicieron favor de prestarnos las instalaciones, también pues, obviamente en el cometido de la salud infantil. Igual ahí nos van a prestar estacionamiento, digo, les comento porque de pronto dicen, ay, no quisiera dónde. ¿Algún número de contacto y costos? El costo va a ser para médicos pediatras y para los médicos especialistas de 500, los médicos generales y los médicos residentes en 250, y estudiantes, enfermeras y personal de salud en general en 100 pesos. Bueno, realmente es un costo muy accesible. Tiene aval del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, y yo creo que algo muy importante es que va a ser otorgado por 4 oncólogos pediatras, la doctora Citlali Simón, el doctor Moreno, que también está en el
Hospital del Niño como oncóloga pediatra, la dos doctora oncólogas Marisol invitadas. Santos, que son 2 oncólogas que son oncólogas también. Externas. Perfecto. Externas al Estado. Les interrumpo, al regresar vamos a seguir platicando un poquito más del taller. Por ahí aparecía la información en pantalla, ahorita la volvemos a poner. Vamos a un promocional y regresamos. Pues bueno, ya estamos en la recta final de este programa de Cuchimanes por la Vida, hablando del tema de cáncer infantil, y estábamos platicando sobre el taller que van a impartir ustedes. Va a tener un buen reconocimiento, va dirigido sobre todo al personal de salud, desde el área de enfermería hasta los médicos especialistas, ¿no? Médicos igual en formación, que es también a donde tenemos que incidir. Claro. ¿Y algún correo de contacto? Sí, nuestro correo es comepen19@gmail.com. Ok. Si quieren más información, ahí podemos enviar el correo. Comepen19@gmail.com. Ahí pueden mandar la información, pedir información y ustedes responden, ¿verdad? Exactamente. Excelente. Y las inscripciones en el día del evento. Ahí vamos a hacer las inscripciones, tanto la inscripción como la ok, las inscripciones en el mero son día. directamente en Pago el directo evento. también. Pago directo, porque pues realmente Sí, que es prácticamente es significativa, ¿no? Es representativa Claro. para la constancia. Excelente. Y bueno, y parte que está muy interesante del tema, que es todos. La lucha contra el cáncer es una lucha de todos. Es una lucha de todos, exacto. Y bueno, y esa parte de lucha también incluye a la familia, ¿no? ¿Qué tan Claro. importante es el apoyo de la familia al paciente y también un apoyo a la familia, ¿no? ¿Cómo debe de ser esto? La familia, si bien puede alentarlos, darle esperanza que mencionaba la doctora hace un momento, puede ser la misma que les dice que no vayan a recibir la atención. Entonces, sí se involucra la familia. Por supuesto que los cuidadores primarios siempre son los padres, los tutores, pero necesitan todas estas redes de apoyo de los hermanos, de los abuelitos, de todos, que entre más se apoya un paciente, será más sencillo que pueda terminar su tratamiento. Generalmente, bueno, no pensamos en algunas situaciones que vive cada uno, o desconocemos muchas cuestiones de nuestros paisanos. Digamos que el Seguro Popular, o después le van a cambiar el nombre, paga los tratamientos. Esto se consiguió, bueno, a lo largo de muchos años, no los pagan ellos, pero hay otros gastos que no están contemplados. A veces no tienen dinero para llegar al hospital, a veces no tienen dinero para comer, a veces viven violencia doméstica, tienen muchas cuestiones ajenas al tratamiento en sí. No está todo en nuestras manos, y por eso es una lucha de todos, porque el médico tiene su función, los papás tienen una función, las autoridades, los políticos, el administrador, el que compra los medicamentos, el de la farmacia que los surte. Todos podemos hacer algo para que estos niños logren alcanzar la meta. Claro, y a la familia, ¿de qué manera nosotros lo apoyamos? O sea, ¿cómo Bueno, igual el médico se debe normalmente dirigir estos hacia pacientes, ellos? como habíamos dicho antes, tienen un tratamiento multidisciplinario, ya estuvo la nutrióloga, el psicólogo, trabajo social, hay algunos lugares donde se tiene, por ejemplo, gente voluntaria que llega a lo mejor a hacerles esas horas de tedio en el hospital, pues un poquito más agradables. Entonces es un equipo multidisciplinario. Por eso es que va dirigido esto también a todos. Como todo en salud debe ser hecho por varios engranes, ¿no? Y la familia no siempre nada más es tu mamá y tu papá. A veces, sobre todo aquí, que hay mucha gente que es foránea o de otros lados donde no tienes pues a todos tus primos y hermanos, hay quienes sí, hay quienes no, pues pueden ser a lo mejor los vecinos, los amigos, no saben qué bonito es cuando un niño está hospitalizado y le llega la maestra a visitarlo, bueno, les alegra la vida, o le mandan las cartitas, o sea, ese apoyo emocional. Vamos, hay niños que no quiero comer nada, le llegan las cartitas o la cartulina de los amiguitos y al mediodía están comiendo, ¿no? Definitivamente el factor emocional es mucho, y también que no se dejen llevar, ¿no? A mí me ha tocado ver varios casos que, pues por los mitos, por la mercadotecnia, oye, mira, mejor estos tratamientos alternativos, o evidentemente si tú entras a una quimioterapia, pues tu calidad de vida reduce un poco, la suspenden, te dan alguna vitamina, como que tienes un poco más de energía un mes, pero ese cáncer sigue avanzando, y al mes que llega y hay una supuesta recaída, realmente ya es una catástrofe para ese niño. Entonces,
que la familia se informe adecuadamente, incluso si ahora quieren ir al taller, pueden acudir. A lo mejor ¿Ellos sería también pueden ir? Sería un poco difícil por los términos médicos, Claro, ¿no? claro. Porque está enfocado a personas de salud, pero sí pueden ir, ¿no? Pueden ir, enterarse de información fidedigna, de información cierta, porque el que tú le digas a alguien una información que no es adecuada puede hacer que dañes mucho más que la misma quimioterapia, ¿no? Excelente. No, déjalo y no. Y además en el ese taller, apoyo. pero es son con- distintos con puntos de familia. vista también, porque a veces dicen, bueno, me lo están diciendo los doctores de aquí de Tabasco, pero viene una doctora de Veracruz, pero viene una doctora del famoso Teletón de Querétaro, entonces de repente también ellos necesitan que se refuerce lo que ya se les ha dicho aquí, ¿no? Excelente, pues bueno, les agradezco a ambas. Yo creo que sí nos hace falta tiempo, ojalá Sí. podamos hacer en un pronto programa, ¿no? Sobre esto también para hablar más. Les agradezco a ambas su presencia, éxito en el taller. Muchas y bueno, gracias. igual por hacer esto, información de los médicos y para tener esta mayor esperanza de vida en nuestros niños tabasqueños y también, ¿por qué no?, de México. Gracias por formar parte de esta lucha. Bravo. Para eso Exacto, estamos, para ya eso hoy es este están espacio siendo también. parte de esta lucha. Vamos a despedir el programa con un video. Bueno, nos vemos la próxima semana aquí en Cuchimanes por la Vida. He terminado la quimio. Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Sis. Un aplauso para Leisa. Por Amanda y Sergio. Creo que se gustan. Un aplauso para mi amigo Diego. Para Julia y por Zoe. Un aplauso para todas las mamis. Y por papi. Y para los abuelitos que siempre están ahí. Y un aplauso para Max, que sé que me está esperando. Y por todos los niños del mundo.